Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo RTP 96.5 en las provincias de Santander y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es en todo el mundo, incluido el hermano pueblo chileno que ayer le metió una paliza a la comunista, porque me encantan los periódicos y los periodistas zurditos, ¿no? Ultraderechista Cast gana las elecciones. Pero no pusieron que derrotó a la comunista, porque la señora Jara es afiliada al Partido Comunista, ¿no? Desde que tiene, no me acuerdo si 14 o 16 años, y ya no tiene ni 14 ni 16 años. Es una mujer de entre 40 y pico y 50 por el aspecto. Eso no lo ponen. Bueno, déjenme terminar de saludar y sigo con el tema. A ver, muy buenos días también a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live personal de su servidor, Rodolfo Vaquerizo Blum. Pues si pone solo Rodolfo Vaquerizo sale... El otro, Rodolfo Vaquerizo. Hay 16, pero... Habemos, pero sale mi hijo. Ya, ok. Simpático el muchacho, no hay nada que hacer, es simpaticísimo. No, de verdad, en serio, simpaticísimo. Yo lo he visto en Twitter. Los amigos. A veces... Imaginen los escenarios simpáticos, tiene montones de amigos que lo quieren mucho, es simpaticísimo. Ahora, el defecto de ser mío, que no tengo ese sentido del humor para entender el tema, pero bueno, digamos que es my fault. ¿Ok? Y como dice el líder Tralala, ni la prensa corta cambia la fecha. Solo tengo el universo que dice que hoy día es lunes, 15 de diciembre, y claro, ayer fueron las elecciones en Chile, domingo 14 de diciembre, o sea que es lunes 15. Oye, el líder Tralala no se equivoca, ¿no? ¿Qué ves? No cabe, una vez creo que fue lo que dijo que lo único que no cambiaba era la fecha. Pero bueno. Las elecciones en Chile, que creo que son... Aquí estoy. Lundi, buenos días a todos los oyentes. Madame Fornery ne parle pas le français, porque no le ha dado la gana de estudiar, porque allá le menciona un tema y llega con 40 páginas de un día para otro. O sea que no es porque no le guste leer ni estudiar, vaga para los idiomas. No, yo estuve en el colegio alemán y como muchos niños... Claro. ¿Y usted habla de esa cosa? No, como muchos graduados del colegio alemán me he olvidado, solo me acuerdo, teníamos un evento con unas linternas y te hacían cantar una canción y me acuerdo de esa canción. Eso es todo lo que me ¿Cuántos años estuvo en el colegio? La primaria debe haber sido. Primaria hasta creo que quinto grado. Claro, lógico. No, pues la secundaria, sexto grado y la secundaria ya, perdón, en States. Bueno, en su tiempo estaba en el Liceo de los Andes aquí. ¿En cuál era? ¿En qué state era que terminó la secundaria? Connecticut. La puta Connecticut. Que sí, ahorita estamos hablando, o tenemos un tiempo, si quiero Solo hablar... peor que Connecticut es Delaware, porque es paraíso fiscal. No, pero quiero hablar de dos cosas que han... ¿Comenzamos con esto? Bueno, podemos comenzar con una que no sé si sabes, que es en Brown University, exactamente en Providence, Rhode Island, que es donde yo fui a la universidad. Estábamos discutiendo con el WOW que decía que no estaba en Rhode Island y yo le iba a decir, oiga, estamos estudió allí. Sí, yo justamente Brown está en la misma ciudad. Brown Ivy League, si no me equivoco. Sí, es Ivy League y... irónicamente yo le decía a mi esposo que nosotros en Providence College, porque es otra universidad, estamos en una parte que no es la parte bonita de Providence, es donde estamos muy cerca de The Projects y llega a ser un poquito más inseguro. Pero Brown está... Pero Providence no es muy grande. No, sí es relativamente grande. Y, ¿qué es tan grande? Exactamente no te lo puedo decir ahorita, pero lo puedo buscar. Más o menos a la idea, ¿cuántos habitantes tiene Providence? Más o menos. No sé. No haga trampa. Es que no sé, la verdad. Pero Brown era como que la parte más bonita de la ciudad. Y siempre había este joke con los estudiantes de Brown porque ellos vivían como... esta broma, este vacilón. Sí, o sea, había... Que no entienden el slang de los aniñados de Providence. Pero era justamente de que ellos vivían una realidad un poco alterna. Housing, o sea, tiene over 1.7 millones de residentes. ¿El estado o la ciudad? Acá dice Brother Area. Ahí dice Providence, claro, exactamente. Es que a ver, area, en el censo... Es como que nosotros sumemos Durán y San Borondón. Sí, pero en el censo completo dice que en el 2020, que es hace poquito, 190,000. Para que vea. Entonces, miren, 190,000 la ciudad de verdad, pero el Broward Area 1.700.000. Rhode Island también es el estado más pequeño de Estados Unidos. Sí, yo la otra vez necesité un microscopio para verlo. Pero bueno, lo que quería decir es que normalmente
una ciudad tiene su inseguridad, pero no se ve mucho estos casos donde viene una persona a disparar a la universidad. Y esto es lo que ha sucedido en Brown. Eso es un shooting. Sí. Eso es otro tipo de conducta, de violencia y de, ¿cómo le digo? Que muestra cada vez más que, bueno, Estados Unidos tiene cerca de 350 millones de habitantes y cada vez hay gente que está enferma mentalmente. Porque ir a disparar indiscriminadamente, uno podría entender que alguien le vaya a disparar a alguien que le robó, que lo estafó, o por último porque le cae mal, pero no ir a disparar indiscriminadamente. Y justamente en este caso... ¿Lo abatieron o lo cogieron? Dicen que han cogido una persona de interés. Yo creo que en Estados Unidos son muy cautos de decir exactamente qué está pasando. Una persona de interés es porque... Pero esta persona ingresó a la institución, ingresó a los edificios de Brown y disparó a los estudiantes. En su tiempo se sabe que habían 2 fallecidos y alrededor de 10 heridos. Y justamente este es es algo que ha pasado. No tengo un tic, sino que lo estoy diciendo a mi buen amigo, nuestro invitado, que pase. Esto sucedió alrededor no tengo ningún tic. de las 4 de la tarde y por mucho tiempo o ese fin de semana lo que pasó es que los estudiantes estaban en alerta. Yo sí es una pena. Se va a solidarizar. Sí, es una pena que esto esté pasando. Yo me siento muy identificada porque fui por 4 años y viví en Providence y es una ciudad hermosa. Y me da mucha pena que esto siga sucediendo, no solo, digamos, en Estados Unidos, pero también después lo podemos hablar después. Providence es un blue state, ¿no es cierto? De toda la vida, perdón, Rhode Island. En realidad no. Casi siempre. En realidad no. Es bien centrista. Y yo diría porque yo también trabajé en las cortes. Blue que red. Como todo Northeast. Claro, exacto. O sea, pero... O sea, no llega a los extremos de otros estados que son ya enfermos. Sí, pero... Pero yo le gano. A ver. Yo he estado en Australia y como estuve en Australia y me trataron muy bien, me voy a solidarizar. Y estuve en Sydney con la gente de Sydney. Hubo un atentado terrorista en Sydney. La policía australiana dijo ayer que el tiroteo en una popular playa de Sydney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos. Bondi Beach. Ha sido un ataque. Claro, Bondi es la playa más famosa. No es la más bonita ni nada, pero es la que va más gente en Sydney. Un ataque terrorista el cual el gobierno local afirmó fue dirigido contra la comunidad judía. Sí, porque era un evento judío y fueron un padre y un hijo que lo que encontraron es que... Fueron un padre y un hijo a disparar. Sí. Y creo que igual es bueno resaltar que una de las personas que pudo desarmar... Claro, el Hanukkah. Sí, claro. Una de las personas que pudo desarmar a uno de los que estaban haciendo este tiroteo fue otro musulmán que vivía en Australia. Que no estaba loco. Que heroicamente no tiene experiencia con armas y se abalanzó hacia el individuo que tenía el arma para quitarle el arma y después recibió 2 tiros. ¿Y murió? No ha muerto, está en el hospital, no muera, pero está héroe. en estado... El tipo es un héroe. Sí, la verdad es que sí. Ok. De los 2 fulanos, padre e hijo, ¿cuál está muerto, el padre o el hijo? El padre. O sea, vean lo enfermo que tiene que estar un grupo. A ver, el Islam tiene gente muy buena y tiene radicales que están más locos que una cabra hispánica. Al lado de los radicales, de los musulmanes radicales, los wokes son San Francisco de Asís. Los progres del Northeast y de the West Coast son la Madre Teresa de Calcuta. Porque los radicales islámicos son cosas serias. Porque además ellos están convencidos de que si mueren en una yidá o en un acto contra los infieles, de infidels, como dicen el inglés macarrónico de esta gente, if we are going to kill infidels, we have insured the rest of our life in the paradise with 70 uríes, con 70 uríes. Uh-huh. Las uríes son bailarinas y esas cosas. O sea, estos están enfermos. Pero bueno, 29-12. Yo hago una pregunta nomás. ¿Hasta cuándo Occidente se deja ver las que sabemos? A ver, el rey Jan Sobieski, con una carga de caballería de 18.000 jinetes, un ejército de 80.000, salvó a Viena en el último minuto porque ya la iban a tomar. En ese tiempo eran los turcos otomanos, que es otra gente, ¿no? Los turcos otomanos, nunca el Islam fue tan grande como bajo el imperio de los turcos otomanos, que no son árabes, nada que ver. Los turcos otomanos son indoeuropeos, no semitas, ya, pero estuvieron a punto
de tomar Roma, y el gran visir, el que mandaba el ejército, la idea de él era tomarse París y después Londres. Y primero Múnich, Colón, bueno, derrotados. Luego la que los terminó de hundir, la batalla de Lepanto, en que la Santa Liga lo destrozó a la flota otomana. ¿No? Estamos de nuevo abocados a esto de otra forma, ¿no? Nosotros no, pero hay barrios enteros en París que si usted no es musulmán no puede entrar. Y si entra, pues ¿qué sabe lo que le pasa? ¿Y dónde es mujeres? Yo sé lo que le pasa. Pero mira lo que está pasando en Japón. Hay muchos musulmanes. En Japón la tradición es cremar los cuerpos. Sí, y hay claro. muchos musulmanes que les molesta esto Claro. porque dicen que no están respetando su cultura. Claro. Y que se vayan a sus países para respetar su cultura. Eso es lo que dice Japón. Pero bueno. Si quieren eso, Vayan a su cultura. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Buongiorno, señores. Buongiorno. ¿Cómo va? ¿Tutto bene? Tutto bene. Hasta En llegué yo, Ecuador. hasta llegué A yo. Ecuador, tutto bene. Hasta no. Un oxímoron. No, siempre se va bien. No importa el entorno. La actitud es lo importante, Rodolfo. ¿Qué ha venido consumiendo? Nada, desayuno nada más. ¿Pero qué le echó al desayuno? Porque Todo natural. en este país... Orgánico. Sí, no, pues hay cosas orgánicas. A ver, le recuerdo Por eso, que la ayahuasca por eso. es orgánica, por si Por eso acaso. lanzo las puntas. Aquí, ya, a ver. Oiga, ya, hablando en serio. A ver, ¿sabe qué? Mi confusión. Que como se murió mi teléfono y lo que recuperé con el cambio de teléfono de iPhone a iPhone. Salto ahí. No, solo tengo hasta el 23 de junio que gentilmente me envía siempre. Entonces yo cuando lo vi, no vi la fecha y dije, este es el último. Bueno, no era el último, pero yo creo que no ha pasado la actualidad. A ver, estamos 15 de diciembre, le faltan 16 días para terminarse el año. De acuerdo. ¿En cuánto va a cerrar el PIB, el crecimiento? Yo estimo que va a estar alrededor del 4%, entre el 4 y ¿Tan 5%. alto? Sí, yo te sorprendí. Yo pensé que iba a estar más bajo, la verdad. Hawaiian because, como dicen los gringos. Ya, a ver. Bueno, no, perdón. La gente que estudia en Connecticut no dice Hawaiian because, obviamente porque es una estupidez, pero como yo no estudié en Connecticut, yo sí digo Hawaiian because, que quiere decir por qué y por qué. Dele, ¿por qué? A ver, primero, cuando uno analiza el crecimiento de una economía en el corto plazo, siempre tiene que, de alguna forma, comprender que lo que marca el crecimiento de la economía en el corto plazo es la oferta de dinero. El dinero determina cómo la economía crece en el corto plazo. La oferta de dinero. Correcto, sí, que al final es lo que está circulando de moneda, lo que está guardado en las cuentas bancarias de libre disponibilidad, principalmente hablando. ¿Ok? Entonces, yo siempre hago un track de esa variable ¿Ya? y siempre, digamos que predice bien el comportamiento. Por ejemplo, cuando el año pasado, el 24, en el primer trimestre, de hecho, de ese año, cae la oferta de dinero, hay una contracción. Esto sí de hoy día. Crece, Usted me mandó este gráfico. crece negativamente. Ya. Crece negativamente. Hablo de 24, ¿no? En el siguiente trimestre hubo el número negativo del PIB. En el 2024, es decir, el primer año trimestre, pasado. claro, el primer trimestre se cae la oferta de dinero. En el segundo trimestre la economía también se cae. Ya. Entonces, siempre hay una relación directa entre lo uno y lo otro. ¿Ok? Entonces, Ya. de hecho, en el último trimestre del 2024, que fue el caótico sin luz, ¿sí? Bueno, es que también hay un factor. Hay un crecimiento del dinero muy importante. ¿What? Creció alrededor del, puede ser 4% el dinero en ese trimestre. ¿Y cómo así? Razón Yo tengo por la una cual... razón de a ver si- es que hay razones reales. Espera, a ver si no me das un cocaque. Es el- Porque con el COVID la gente no salía a comprar. No, podía gastar. el cacao. El cacao del año pasado fue lo que empezó a mover más la oferta de dinero. Y bueno, Casi duplicó el casi la precio. pego. COVID Sí, y sí, cacao comienzan con 6, tienen una O. Ya, entonces, por eso es que el primer trimestre de este año tuvo un crecimiento cerca del 3%. Claro, porque el cacao seguía en el precio brutal, pues. Y cuando les conversaba en un foro, algunos empresarios les decía, pero aguántense, porque en el primer trimestre de este año, la oferta de dinero creció un 5%. 2025. Correcto, quería decir que el segundo trimestre de este año la economía crecer aún más del 3%. ¿Y entonces? Como en efecto creció cerca del 4%. Ya. Entonces, el primer semestre más o menos tienes un promedio del 3,5%. El primer semestre. Correcto, de este año. O sea, quiere decir que marzo, abril, que los 2 meses que elevan son enero y febrero.
Y marzo, abril, mayo y junio no estuvieron a la altura. Vamos No, a no, no, la no. radio, seguimos aquí. No, sí. O sea, de hecho, 3% el primer trimestre, Tiene 5. cerca del 4% en el segundo trimestre. En el segundo trimestre. Entonces, si promedias los dos, te sale el promedio del semestre, ¿correcto? Ya, ok. Ahora, ¿qué pasó? Este semestre terminó Ya, en junio. ¿qué presumía yo por los factores generales? Que el cacao, como ya había crecido en ese semestre, en este final no iba a haber mayor cambio. Y como todo iba inercial, sí, yo preveía un crecimiento semestral del 1%. Pero viendo los números, el crecimiento del dinero es brutal, es exponencial. De hecho, si yo comparo... ¿Y dónde está, hermano? Porque yo no lo veo. Eso es otra pregunta. Sí, pero numéricamente es lo que es. Entonces, digamos que si tú ves el crecimiento del dinero, septiembre de este año versus septiembre del año pasado, hay un crecimiento de la oferta de dinero del 10%. O sea, del 10%. O sea, Interanual, 10%. Interanual, sí. A ver, Ahí está. el gráfico que me pasaste. Entonces, sobre eso, sí, sobre qué. mira. Ahí está, a ver, Sí, ya. ahí lo ves. A prueba de estúpido, pues hasta yo voy a entender. Entonces, mírate que lo que te decía, El enero, pico febrero, ha mira, sido- Y una pregunta, ¿qué pasó en marzo? No sé si me olvidé, pero en marzo del 2024, que fue la baja más baja, digamos. Claro, a ver, yo creo que la ahí cima con eso. hubo capaz precios de petróleo, me fue la memoria, pero Puede ser seguramente el hubo petróleo. precios de petróleo bajos, Ya. seguramente también fue algún commodity, sí, pero seguramente es petróleo. Ya. O sea, creo que bajó la oferta petrolera, pero digamos Pero ahí que, repunta abril. claro, tú ves que la oferta empieza a repuntar a partir de Estamos hablando del junio. año pasado ahorita. Sí, enero 24 hasta septiembre 25. Ya. A ver, repunta en abril, cae en mayo y no vuelve a caer más, sino ya más arriba, ¿no es cierto? Pero estás O sea, por es encima de la una línea, ¿no? subida continua. Desde junio del Julio, 2024. agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y ahí hay una caída. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma esto te determina? Pero Que- una caída comparado con el pico altísimo. Correcto. ¿no? Entonces, yo sí veo que hay una dinámica en materia de oferta de dinero muy interesante, que debería verse el crecimiento de la economía. Entonces, por eso digo, probablemente estaría el crecimiento del segundo semestre en un 5%, 4% por ahí, y te daría un promedio similar, ¿no? Porque si Claro. has crecido eso el primer semestre, que es igual al segundo semestre, estarías alrededor del 4%, siendo muy conservador. Entonces, para mí es un poco la película siguiendo la lógica económica, ¿sí? Ahora me preguntarás qué pasará si, y son también Faltan interrogantes. 16 días para terminar por el segundo. Pero no hay números, pues, ¿no? O sea, Claro. todavía el central no te ha revelado cuánto hemos crecido en el tercer trimestre ni Tengo en el una cuarto, ¿no? pregunta. El central prácticamente, a más de eso, no hace nada. ¿Cómo es que se demora? Porque dime qué más hace el central. No imprime billetes, no maneja la política monetaria Sí. porque no la podemos manejar, porque la Reserva Federal el día que le decimos vamos a imprimir billetes nos manda, ¿y sabes a dónde? ¿No? Sí, Entonces, sí. ¿por qué una entidad que debería desaparecer, mi opinión personal en dolarización, es lo que va a hacer el presidente Milei en Argentina el año que viene, se va al central? Ya. Y encima lo que hace, lo entrega con atraso. Sí, no. Alguna vez me metí en ese mundo. ¿Y? eh, ¿Saliste bien? No, a ver, a investigar un poco cómo era el proceso. Entiendo que en esa época y algunos años atrás era muy manual. Dependían mucho de ciertos proveedores de información que se tenían de otros lados, pero en realidad no hay razón mayor por la cual no puedas crear un número tan rápido, ¿no? O sea, en realidad tener un delay muy grande creo que no nos da bastante certidumbre. En todo caso, tú me preguntas, Juan Carlos, ¿cómo crees que será el número de Ya este me año? dijiste. Ese. Ahora, ¿qué podría pasar si que no cierres así, que ese dinero que entró no circuló o que entró y salió? Entonces ahí viene si el gobierno central hubiera utilizado, o sea, no digo que dispone de los recursos, pero digamos que de esa oferta de dinero sacó una parte importante para pago de deuda, digamos que ese crecimiento al final se atenúa porque en esa interacción Pero del si dinero te hubiera habido afecta, eso ¿no? lo supiéramos porque cuando aquí un gobierno paga $1 de deuda salen los periódicos. Y el tema también bancario, que si digamos que si hubiese prestado menos de lo que en promedio prestaba, también no te ayuda a dinamizar eso ¿Prestaba en el a quién? mercado. ¿El público a la al banca? público, o sea, la banca al público general. Pues, ¿no? Yo creo que va por ahí. Entonces, Es si más, eso... salió el otro día un ranking de los 10 bancos que más plata habían prestado. Tú sabes que el banco más grande del Ecuador no es novedad para nadie, es el Pichincha. Correcto, sí. ¿Cuál es el segundo? Guayaquil. Pacífico, ¿no es cierto? Yo creo que Guayaquil hoy en día. Y entonces Pacífico es tercero. Hoy me parece no que es estaba en tercero. la lista de 10. No, eso No sí. ha prestado plata. No, claro, pues. ha ¿Pero por prestado. qué? Pues, si es un banco, perdón, es un banco de derecho privado, con la alcahuetería
de que como es del Estado, tiene jurisdicción coactiva. Que ya me he cansado de entrevistar constitucionalistas que todos dicen que es inconstitucional la coactiva, pero nadie la demanda. Además, con esta corte me da miedo de que la demande. Pero entonces quiere decir que hay plata que está encajada o guardada en la bóveda, pero no está en manos de la gente. O sea, a ver, no hay derecho. Si el sistema financiero funcionó en promedio todo el año correctamente, es decir, de la misma forma, por decirlo así, y no hubo una salida importante de dinero, que quien usted saca así es el gobierno, el crecimiento debe ser alrededor del 4 o 5%. Bueno. Sí. Ojo, que es también claro decirlo, no depende de una gestión del gobierno, son externalidades, porque una economía como la nuestra, lo que el gobierno puede hacer para generar crecimiento basado en oferta de dinero a corto plazo es muy marginal. La mayoría depende de cuánto nos cae de dinero por divisas, ya sea por remesas, por exportaciones petroleras y no petroleras. Están yendo a hacer año récord, parece, las remesas. Sí, Justamente aquí en el Expreso dice exportaciones a octubre sin el petróleo ni la minería casi alcanzan a todo el 2024. Hasta octubre. O sea, ahí hay una explicación de que la oferta, o sea, lo que pasa es real, ¿no? No. Ahora, claro, es bien real. Correcto. Entonces, ahí, ¿cuál debe ser el reto de un gobierno para aprovechar esa viada? ¿El qué dijo? ¿El qué? El desafío, diga, pues si no van a pensar que usted está haciéndole campaña está bien. un movimiento con ese nombre. El desafío del gobierno para aprovechar esa viada, básicamente es, y de alguna forma siempre lo converso, es hacer reformas normativas en el sistema financiero para motivar que mayor dinero sea prestado. ¿Cuáles? Sí, a ver, yo te voy a hacer... ¿Qué harías tú? A ver, ¿yo qué haría? Exacto, esa es la pregunta. Yo le establecería un mecanismo que había antes en el Código Monetario. ¿Cuál? El código te decía que los bancos tenían que cumplir un índice de liquidez mínimo interna. Sí. Si no prestabas hasta eso, ¿sí? Entonces debía ser invertido en banca pública. Sí. ¿Ok? Eso ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Si ¿Están menos? Porque ya no tienen que irse a la banca pública. Correcto. Ya el incentivo de prestar un poco se diluye, ¿sí? También... Porque, ¿qué pasaba? Esto de aquí, esta norma le permite inclusive al banco decir, ok, si como es la norma de este mínimo, inclusive puedes sacar plata al exterior. Claro. ¿Ok? Hoy tú no sabes si salió el dinero del país por parte de la banca o está guardado en las bóvedas, pero en la realidad ese mecanismo que había para mí era un mecanismo muy importante porque optimizaba el uso de liquidez. Nuevamente. A ver, como regresamos a la radio, repite por favor lo que harías. Sí, a ver, un poco... Establecer algo que... El único espacio que tiene desde el punto de vista un gobierno para poder aprovechar cualquier incremento que exista oferta de dinero producto de un boom, de algún producto que exportamos, como pasa en estos momentos, es tratar de alguna forma meter alguna reingeniería, por decirlo así, en cómo se administra la liquidez del país a través del sistema financiero. Alguna vez hubo un establecimiento de un índice de liquidez interna. ¿Cómo operaba esto? Estaba en la ley. ¿Entiendes? Sí, en el Código Monetario y Financiero. Entonces, si un banco, digamos que cumplía con ese índice mínimo de liquidez, podría disponerse de recursos como bien considere. Pero si no cumplía con ese índice mínimo de liquidez, lo que tenía que hacer era o prestar ese dinero y hacerlo circular más en la economía, o invertir esa diferencia en banca pública. ¿Sí? También en ese época también Banco Central. Que no les gusta mucho. Definitivamente no, pero ¿qué hacía? Viendo como un todo el sistema, ¿sí? Lo que hacía el sistema era no tener un costo de oportunidad dejando un billete parqueado y hacerlo rodar, porque si sabemos que la oferta de dinero marca el crecimiento, hay un costo de oportunidad que la economía crezca menos. Una pregunta. No me vaya a pegar si digo una herejía. No, es que yo hoy día estoy tan contento que yo normalmente digo que, a ver, preguntar es gratis y cuando uno no sabe, no tiene que asumir, tiene que preguntar al que sabe. Porque cuando uno asume, la termina ando. Me faltan 3 letras primero, pero ando. A ver, corríjame por favor, monsieur Jacomé, en lo que me equivoqué. Pero yo tengo entendido que la banca en el mundo existe para tomar dinero de un montón de gente. Y no tiene ni para guardarlo en la bóveda del banco. Yo me acuerdo cuando la superintendencia de compañías estaba en lo que fue el banco de descuento. Y se usaba hasta la bóveda para que trabaje gente allí. Es una aberración. Pero cuando yo vi esa bóveda, dije, Dios mío, aquí no entraba. Tenían que volar el edificio. Pues, ok. No es ni para guardarlo en la bóveda, ni para sacarlo a otro país, ni para metérselo al encaje del Estado.
en teoría es para prestárselo a la gente y ganar una diferencia llamada spread entre la tasa pasiva y la tasa activa. ¿Hasta ahí voy bien o estoy desvariando? Sí, de acuerdo. ¿Y por qué no hacen eso los bancos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es tan discrecional que un banco esté repleto de plata de los depositantes y no lo preste en circunstancias normales, ¿no? A ver, si estamos en un problema de una guerra, o sea, una cosa terrible, nadie va a prestar plata porque el riesgo de que te lo devuelvan es enorme. Pero en circunstancias normales como las que tenemos ahora, no estamos en pandemia, no estamos en guerra, no ha habido una erupción de un volcán, no se ha roto el oleoducto, aunque lo hicieron pasar al lado del volcán Reventador. Unos genios esos imbéciles, ¿no? Pero bueno, ¿por qué entonces no hay... ¿Por qué la banca se resiste a prestar? El ejemplo que acabamos de dar del Banco del Pacífico. No puede ser que el segundo o tercer banco más grande del país no esté en la lista de los 10 que más prestan. ¿Qué carajo hace con la plata? A ver, explícame, yo soy grupo. Una razón por la cual un banco hoy por hoy no pudiera prestar, o no quisiera. o sea, primero, vamos por lo que la buena fe primero, ¿ok? Está bien, la buena fe se presume. Entonces, pasa quizás por lo que se experimentó año pasado, el último trimestre, que el apagón sí complicó mucho, digamos, que los estados financieros de algunas empresas. Obvio. Y la banca presta sobre la base de eso. Ya. Pero Entonces, este año no ha habido apagones. Entonces, eso puede haber sido, digamos, que el primer semestre. Yo creo que ya en este último tramo, digamos que de junio para diciembre, sí debió existir una mayor, digamos que, oferta de crédito transversal, no solo a nivel corporativo, que yo sé que está ocurriendo, y a tasas muy interesantes, pero a nivel de pyme, por ejemplo, de segmento empresarial, no ocurre tanto así. Y básicamente para mí, seguramente hay un tema de perfección de riesgo, digamos que puede por ese lado. Le están prestando a la mandíbula de arriba. A la que en teoría tiene menos riesgo, ¿no? Correcto. Ahora, eso es una interpretación, digamos que técnicamente hablando. Ahora, también pero hay... es posible, ¿no es cierto? Sí. Okay. Ahora, también hay ciertos fantasmas que, digamos que circulan, yo lo pongo de manera así un poco particular, y es el siguiente. No diga fantasma porque me haces pensar en Drácula, el hombre lobo y Frankenstein, que parece que va a introducir con sus leguleyos, abogados, lo misma cosa, con excepciones. El recurso extraordinario de revisión para que le revise su sentencia. Maguat. Mira, ¿no? ¿Qué quiere revisar este? Si lo jodió. Mira, justamente ese episodio de la historia te hace comprender que el sector bancario no es cualquier sector. A lo que voy es, mucha gente habla de economía y lamentablemente hablan del libro a la mesa, por decirlo así, y no hacen la transición lógica, y es que cuando uno estudia economía te enseñan desde la perspectiva de los mercados perfectos, es decir, donde hay tantos competidores y tantos consumidores. ¿Es real? Totalmente, pero mucha gente con la que tú escuchas aquí en los medios te analiza la economía desde esa óptica. Pero cuando tú comprendes que hay mercados imperfectos, porque tienen pocos oferentes y muchos consumidores, por ejemplo, como es la banca. ¿Cómo es el cacao? Se jodieron Ghana y Costa de Marfil y se disparó de 2.000 a 12.000. Entonces, también en la banca tienes pocos players y tienes muchísimos consumidores, que son las empresas y las personas. Claro, entonces, por defecto hay una imperfección en el mercado. Ya. Y cuando hay imperfección, alguien tiene poder. Y si hay poder en el mercado, hay la tentación de aprovechar el poder para tu lucro, ¿sí? Y no para el beneficio del mercado. Lo cual, digamos que racionalmente es válido. Sí, pero a la larga no es bueno porque para la si economía, tú beneficias del mercado, correcto, vas a lucrar más. ¿Cuándo entienden eso? Ahora, y ahí es cuando yo digo que probablemente todo esto que estamos conversando en el mercado bancario va de la mano de estos cálculos del poder del mercado, de cómo lucro con el menor esfuerzo posible, porque no hay la competencia que debería existir. ¿Okay? Y es una falacia esto de que la banca extranjera debe entrar, porque hay bancos extranjeros aquí, pues. Perdóname, pero sí hubo un momento que habían 4 bancos extranjeros con oficina funcionando aquí. Uno se quedó, pero solo para el corporativo. Bank of America, Citicorp, que se quedó. El Bank of el Lloyds, el Banco de Londres, que ahora es el Lloyds Bank. Correcto. Y el Banco Holandés Unido. Pero hoy dentro de los jugadores del mercado bancario, hay bancos que son propiedad de banca extranjera, pues. Claro, el Produbanco. Y tienes otro más. Tienes 2 o 3 que son de banca extranjera. Si no me equivoco, Internacional también es banca extranjera. Ah, sí, es entonces, correcto. No es que no estamos compitiendo con banca global, sino que ya estás acomodado en un mercado, tienes pocos jugadores y juegas bajo esa lógica. Bueno, entonces, también es verdad que es un mercado pequeño. Entonces, el mercado bancario adolece esa particularidad.
es un mercado imperfecto y en esa imperfección de un mercado puedes tener esos resultados del mercado que vemos ahorita. Ahora, ¿quién entraría a remangarse? Un regulador de la competencia o un regulador de la banca. Más de la competencia que de la banca, porque de la banca te regulan las formalidades del manejo bancario. Quien te debería meter mano y ver cómo haces que eso funcione mejor es el regulador de competencia. Pero digamos que ya es otra harina, otro costal, pero analizamos el mercado y el resultado va por esa línea. O sea, el diagnóstico es ese. Puede haber un problema de imperfección del mercado y los resultados lo vemos que quizás no prestan lo que tiene que prestar. Ahora, si le pones más pimienta a esa lectura, si sabes, Corte en la radio, sí. si sabes A ver, que, échele ají más que si pimienta. sabes que como bancos, controlas el mercado entre pocos y sabes que de ese dinero que prestas influye en la oferta de dinero y por ende el crecimiento de la economía y sabes que de eso depende el político que está en Carondelet, tienes otra carta para negociar en el mercado. Pero también ahorita algo que ha pasado, sé que en la aduana lo han mencionado, es el hecho de que ahora solo puedes sacar del país $1,500 y si usas tarjetas de crédito internacionalmente te cobran un impuesto. Cuando alguien, digamos, yo conozco mucha gente que tiene cuentas bancarias internacionales en Estados Unidos y simplemente no usan sus tarjetas ecuatorianas internacionalmente porque les cobran extra. ¿Cómo eso va a ayudar a la economía interna si en realidad los bancos no se ve ese soporte en realidad de cuando gente trae su mercadería o cuando la gente trae una o dos cosas, porque estamos hablando de 12 pares de zapatos que después les ponen impuestos ahora de $1,000? Entonces, ¿cómo eso va a ayudar a la banca interna que personas quieran seguir teniendo su dinero aquí y no sacarlo internacionalmente? Bueno, hay una mezcla de dos cosas. No digo la noticia de manera detallada, pero la multa va más por un tema de fraude aduanero, porque traes mercadería quizás en maletas, cuando ahí tienes un listado mínimo que puedes traer, y cuando los coges... La asamblea punto de orden. Antes, hace años, todos los días en los periódicos había un escándalo en la aduana. Hace años que no pasa nada en la aduana del Ecuador, según los medios de Legacy Media, como dicen los gringos. Ni la televisión, ni los periódicos. Cero escándalo en la aduana. Yo me acuerdo cuando sacaron un tractor D9 Caterpillar por la puerta de la aduana. Y ahora resulta que parece que la madre Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, que rima con fruta y con ruta, y no sigo rimando porque me vamos a meter en un lío, manejar a la aduana. No hay un solo escándalo, no pasa nada. No encuentran un solo contrabando. Hermano, ¿qué es esto? La cara, ¿qué nos están viendo? La cara de lo que sabemos. Entonces, bueno, como te decía, ya voy a ese punto. Porque también yo estuve una época en la aduana, entonces conozco un poco la naturaleza, claro. Entonces, lo que seguramente está en la noticia es que por las épocas hay mucha gente que trae mercadería que debería declarar como mercadería comercial por las unidades que trae o por lo que está trayendo, ¿sí? Y eso sí, el COPSI, que es la norma que regula el tema aduanero, antes del COPSI hay una ley que todo era delito aduanero. Claro. El COPSI lo reforma y ya no es delito, pero tienes una contravención bastante onerosa. Pero lo bajas de categoría. Correcto. Tú por el delito te vas al tarro años. Por una contravención te clavan la multa y te puedes ir detenido. Pero en la práctica, un maletero... A ver, repite lo que dijiste, lo del coxis. No es, el coxis no tiene nada que ver con la vértebra esa al final, no. El COPSI, Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones. Me has aliviado, hermano. Entonces, ¿qué es lo que el COPSI cambia un poco la figura? O sea, digamos que la amplía. No todo se configura en delito aduanero. Ya, o sea, la suaviza. Yo creo que para mí la optimiza realmente. Okay. Porque antes yo estuve en el área de control aduanero y cualquier cosa era delito. Claro. Entonces el control aduanero pasaba a manos de la fiscalía y no de la aduana como tal. Claro. Entonces el verdadero aduanero era el fiscal y no quien trabajaba en la aduana, pues, ¿no? Pasaba violencia, o sea, casi no estaba nada en el área administrativa de la aduana. Correcto. E iba a dar a la fiscalía a congestionar aún más la fiscalía. Y al final, digamos que el tema tributario, que no deja de ser el tema aduanero, tiene detrás un tema de incentivos. Entonces, ¿qué se diseñó en ese entonces? Sí, que habiendo ciertas contravenciones de menor impacto para el fisco, esas podían tener una sanción bastante importante de manera monetaria. Por ejemplo, hasta a veces $1,000 por una infracción de $100 o $200. O sea, sí es fuerte. Pero es multa. Correcto. Ok. Creo yo que eso es lo que está ahí en la noticia. Ahora,
Pero digamos, los $1.500, si alguien está saliendo del país, normalmente en Estados Unidos, tú tienes tú tienes un tope para sacar plata. Claro, tú Estamos tienes como hasta en Europa de los hasta 60, 10.000, pero que no se podía sacar. Claro, 1.500 y muchas personas tienen este reclamo de que si, digamos, yo me voy a Estados Unidos y llevo plata en efectivo, $1.500 no me dura ni 2 días. O sea, en Miami ahorita, con la invasión de toda la gente que se está largando de Nueva York por Mandani, no te dura un día. Ya, a ver, ahí viene el tema del ISD. ya. Correcto, que al final eso es lo que está detrás, el ISD, cuánto puedes sacar sin pagar impuestos. Que eso Por supuesto, es sin reportar, claro. A ver, el ISD, yo sí, de alguna forma, tiendo a defenderlo. Porque está ligado Pero con el mismo 5% de tarifa. Yo Porque acuérdate que comenzó con el medio por ciento. Y yo estoy de acuerdo con el concepto. O sea, hasta el 1 estoy de acuerdo. O sea, más allá de la Pero no tasa, más. yo sí trato de defender el concepto. Está bien, el concepto Sí, está bien. sí, Muchas sí. gracias, Maricel. El concepto, No tiene azufre, ¿no? No, es que aquí hay que tener cuidado, hermano. No, ya me quieres hace años. No, sí, por eso. Porque su jefa, bueno. Dale. Mira, el ISD es un impuesto que está ligado justo a lo que hablamos al inicio, la oferta de dinero. Ya. Si el que aumente el dinero hace que la economía crezca, el que saque dinero de la economía hace que crezca. Entonces, estás creando un perjuicio a la sociedad de alguna forma. Entonces, saques desde $1 o $1.000.000, en realidad hay un costo de oportunidad respecto al crecimiento. Entonces, esa es la razón de fondo de este impuesto. Desafortunadamente... Pero yo creo que sí, es un poquito inconstitucional. Desafortunadamente, cuando salió en el 2007 este impuesto, Al principio sí. lo vendían como un impuesto No. El impuesto empezó... 2008, tengo que decir. Sí, y yo estuve en la Asamblea del 2009... Y hay una en reforma. 2010 vino la reforma. La del 5%. Y se cometió el error monumental en la Comisión de Fiscalización... ¿Cómo es? La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario sobre Regulación y Control. Dios mío. Es casi un texto de la Edad Media, eso. Ese era el nombre. Como se viraron dos, se pelearon con el que sabemos, estábamos en mayoría. Pero venía uno de los de la mayoría en avión. Y yo no estuve en esa reunión y tuvieron una genialidad de nunca dar quórum. ¿Qué pasó? Que mi buen amigo Paco Velasco, que de cojudo no tiene un pelo, nunca más volvió a llamar a la comisión. Y pasó por el Ministerio de la Ley con el 5%. Eso Y iba un así, día con uno de mis 2009. amigos me dijo, del otro lado, yo tenía muchos amigos en el otro lado de la universidad de todo, me dijo, ¿qué cojudos que fueron? Le digo, que fueron, sácame a mí que yo no estuve allí. Nosotros estábamos dispuestos a transar en el 3. Pero bueno, Pero nos como te clavaron diga, el 5 pero por sí. culpa de los asambleístas de oposición en el año 2010. Vamos a hablar clarito. 2011 creo. De la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico Tributario sobre Regulación y Control. La presidía dos del país. Aquí justamente el SENAI dice... Paco y Juan Carlos Casinelli. El ingreso de mercadería no solo reduce la recaudación tributaria, sino que también perjudica la economía nacional, especialmente en la fecha de demanda como Navidad. Entonces, para mí, detrás del ISD, para mí hay una validación que es correcta, el concepto. La tasa la podemos discutir. Claro. Entonces, digamos que... No, yo estoy de acuerdo con el concepto, pero no con una tasa del 5%, porque te ahuyenta cualquier inversión, pues, hermano. Que ojo, que también yo de eso meto cuchara. Ahí hay muchos, digamos que, leyenda urbana. ¿Por qué? En la ley de tributos internos, en el tema del ISD, si tú vas a repatriar tus utilidades de tu filial, no pagas ISD. Si tú metes un dinero a invertir en la banca privada a un año plazo, te sacas el dinero y la ganancia y no pagas ISD. Entonces, ahí hay dos inversiones que ¿Y no... cuáles que- pagan ISD entonces? Pregunte usted, Porque pues. es un tremendo impuesto lo que genera Pero- la cantidad de plata. Las transacciones. Mayormente lo que te genera esa recaudación son las importaciones. La importación también te graba ISD. Ahí está el grueso de la recaudación desde el punto de vista. ¿Sí? Pero te digo, esa te leyenda compro el urbana argumento. de la inversión hay que aterrizarla porque perfecto. se ha convertido como una verdad común, pero poco Ya, tratada. pero te compro el argumento. Entonces, si lo importante son las transacciones, y lo importante no es cuánta plata saque alguien que se va de viaje a pasear, a estudiar o a cojudear, $1.500, nosotros estamos dolarizados. Para países con moneda muy débil, $1.500 es un pocotón de plata, porque conseguir los Correcto. $1.500 al cambio, hay un montón O sea, de... no tendría, si me preguntas, no tendría una tasa óptima para el ISD, hay que calcularla. ¿Cuál es el ¿Cuánto costo? puedo sacar una persona Y- del dinero que ha ganado y sobre el cual tributa sin que le vuelvan a... Oye, perdóname, los tiguerones,
Pero justamente... Aquí está, decomisan celulares iPhone Ya, pero eso valorados en un palo en el aeropuerto de Quito. Que fueron- Adivina cómo fueron declarados. Dígame. generadores eléctricos. Entonces justamente estamos hablando de una falta de control, una falta de reporte que justamente se le está atacando en estos momentos. Sí, podríamos decir. claro, hay dos cosas. La salida de dinero cuando sale por la salida al exterior y esta ya que es importación. Sí. A ver. Ya. Ok. Tú has oído hablar de los lobos, los tiguerones, los chone killers, los chone Correcto. nudos, los chone boys, los lagartos, todos. Te hago una apuesta. Sumando todo lo que estos señores vacunan o extorsionan, que es la palabra correcta, ¿no es cierto? Extorsión, la vacuna es un slang nuestro. No le hacen cosquillas al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano, verás que no digo el gobierno, el Estado ecuatoriano en todas sus manifestaciones, central, provincial, local, vacuna más que todos los EDO juntos. Y te voy a poner un ejemplo. Está la Dirección Financiera Municipal emitiéndole a los ciudadanos que tenemos RUC una liquidación de un impuesto municipal que es el 1,5% sobre lo que tú declaras que facturas. Pero lo están haciendo desde el año 2021. Y yo acepto el argumento que el 21 y el 22 no era esta administración, pero el 23 sí. Entonces, si el 23 me debieron haber dicho, si yo no lo había pagado, oiga, págueme 21, no. Ahora resulta que me están cobrando 21, 22, 23, 24 y 25 con encima unos intereses salvajes sobre el 21 y el 22. Señores, ¿un impuesto de qué? Ah, no, está en el Código Tributario, sí, pero ¿por qué? Si esto no es Estados Unidos, que tiene estados, que hay el impuesto del gobierno, el impuesto federal y el impuesto estatal. Ahora resulta que los municipios somos una especie de ¿qué? Otra. Esta misma administración ha cobrado regeneración urbana a barrios. Yo vivo en el Malecón 305 y Padre Aguirre, cuando nos cobraron toda la regeneración urbana que se hizo allí. Claro, acá Oye, la no. pagamos con gusto porque fue un cambio brutal. De ahí no han vuelto a regenerar nada porque no ha habido que regenerar nada, porque Febres Cordero lo hizo bien y Nebot también. Ya. Pero nos cobraron una regeneración inexistente. Entonces, ¿hasta cuándo vacuna el Estado a la gente? Esa es la dualidad entre los EDOs y el Estado, pues, ¿no? Que tienes que pagarle a dos estados. Es correcto. Pero a los EDOs, la policía les puede dar bala o meterlos presos y al Estado no. El que mencionaste al principio, creo, Rodolfo, es la patente. Igual, No es un impuesto municipal. porque algo No es la también. tasa de habilitación. Ok, porque sí, me pareció que era la patente. Que Está en el código, mira lo mejor de todo, está en el Código Tributario desde el año 2010. Resulta que aquí no se ha cobrado nunca en Guayaquil, seguramente porque los municipios del 2010 para acá no necesitaban plata para cobrar y porque sigue siendo un dogma de fe de los socialcristianos, no más impuestos. Bueno, ya no están. Venga, desde el 2021. Hay otra. El 2020 ya no te lo pueden cobrar porque perdieron la capacidad, ¿no es cierto? Pasaron los 5 años. Tú no puedes ni siquiera pagarles lo que te están cobrando mientras no entres a la página del municipio y liquides el 2020. No me jodan. O sea, si ya me van a meter la mano al bolsillo de manera descarada, no me pongan problemas para encima pagarte. ¿O quieren que sigan corriendo los intereses? Anótemelo para la gabardina de la semana. Es que es verdad, pues. Sí. Y una pregunta, sí me interesa saber mucho, si la economía está creciendo y vemos un cambio en la economía, ¿cómo eso se está traduciendo a la economía familiar de la familia normal en el Ecuador? ¿Sigue siendo el costo de los alimentos altos? Porque ha subido el IVA, ir al supermercado, productos ciertos han incrementado y otros han reducido. Por ejemplo, el costo de los huevos ha reducido en los últimos días Pero por la demanda que hay. No, por la sobreproducción, se le fue la mano. Sí, pero el estilo de vida del ecuatoriano, de la familia ecuatoriana, ¿viene a ser más caro este 2025 de los últimos 5 años o estamos en ruta a mejorar la economía interna? A ver, la inflación nunca ha sido un problema en el Ecuador desde que estamos dolarizados. Entonces, Sí, porque ganaba Estados Unidos, hemos tenido menos inflación que Estados Unidos a veces. Vamos de no creer. Vamos Entonces, con la radio. Sí, entonces eso es importante porque digamos que si la inflación de alguna forma marca el costo de vida promedio, si de los hogares dirías que si bien crece a un 2%,
en lo más acelerado creo que fue un 3%, sí, no va más allá. Lo que sí pasa para mí es que, por ejemplo, este crecimiento económico que podría verse en este año, en los números que hemos conversado, basado en este dinero que debería circular por la economía, no circula de forma uniforme en toda la economía. Seguramente el boom del cacao cayó en ellos, ¿sí? Sirvió para pagar deudas del pasado, ¿sí? Para comprarse por ahí cualquier camioneta, que suele pasar en el mundo agrícola, ¿sí? Y que luego rueda en la ciudad, misteriosamente. Y bueno, y seguramente en su entorno inmediato, ¿sí? Habrá algún incremento en consumo. Ya. Pero eso no se vio distribuido en otras actividades. Al menos los números lo reflejan así. Entonces, ahí es cuando nuevamente regresamos al punto. El Estado, los gobiernos, tienen que meterse en ese espacio, en cómo gestionar estos booms de liquidez que llegan, ¿sí? Totalmente inesperado. Total. Entonces, si no estamos preparados en cómo gestionar estos booms, ese tren que llega, en lugar de ser un aspersor que te riega todo el césped, se convirtió en una manguera que chorreó solo en un solo espacio específico. Y eso es un Oye, costo de qué buen oportunidad ejemplo. social, ¿no? Se convierte, y ahí es cuando uno es mal pensado, y dice, ¿y ese lugar donde cayó el chorro específico de la manguera concentrada, de quién es? ¿O a quiénes favorece? Porque yo no creo en las casualidades. Bueno, Hace rato. es que al final que te digo, el chorro específico cayó en el sector, digamos, cacatero, y Está ahí bien, quedó. Si cayó allí, está bien porque ellos lo generaron. Pero si fue a caer a otro lado, no está bien. No, definitivamente no. Ahora, pero seguramente ahí tiene que haber quedado excedentes que quedaron guardados en la banca, y ese es el aspersor. La banca siempre será el aspersor de recursos que caiga en sus cuentas. Y es lo que recalco, creo que el gobierno siempre tendrá que hacer alguna reingeniería de cómo hacer una gestión más eficiente de estos recursos, que si bien no son propios, obviamente, pero hacer que el sistema funcione de tal forma que actúe como un aspersor real. Ahora, hablando de cacao, un dato antes de que me olvide. El cacao había bajado, llegó a 12.000, había bajado a 5.000 y pico. Bueno, le cayó otra plaga a Ghana y a Costa de Marfil. Ya repuntó de nuevo el cacao, ya está en 8.000. Y probablemente va a fluctuar entre 8 y 12.000. Porque Ghana y Costa de Marfil son el 60 y pico % de la producción mundial de cacao. O sea, al Ecuador, hermano, le falta sacarse si hubiera una lotería planetaria, nos la sacamos más de una vez. Es que es verdad. Sí. Y ahí justamente El cacao nos dio de comer. Se jodió el cacao, un hueco, vino el banano. Pues camarón. Y ahora de nuevo el cacao. Y eso que no hablemos, porque del atún. Petróleo, nosotros nunca fuimos un país petrolero, nosotros fuimos un país que tenía un poquito de petróleo. Pero justamente Comparado con los países petroleros. De acuerdo. el Ecuador, si vemos hacia el futuro, y yo estoy viendo, obviamente, hemos tenido tantos problemas en la minería y en el petróleo, pero también se habla aquí en el universo que creo que es muy interesante, que el Ecuador tiene una potencia de exportación en productos orgánicos, específicamente hablan del mercado de Asia, donde es un nuevo mercado que se puede abrir y puede ser un nuevo ingreso para el país. Porque el de Europa, que ya hemos metido mucho producto orgánico, el premium, por ejemplo, entre el premium entre una caja de banano normal y una caja de banano orgánica, y la orgánica cuesta el doble, el triple. Entonces, tuviera que el Ecuador, obviamente, tiene petróleo de una forma mínima, extender un poco más estos productos orgánicos, el cacao, impulsar un poco más en lo que está dando y no concentrarnos en lo que antiguamente daba y no está lucrando actualmente la economía. Siempre diversificar es una estrategia óptima. ¿Cómo ¿sí? es? ¿Todos los huevos en la misma canasta? No. Claro, entonces te permite, si hay un problema si hay una tos en un producto, los demás te aguantan, digamos, que el flujo de dinero. De ahí y ahí poco toca un tema que no es menor. La ausencia de banca de desarrollo hoy en día en el país va en sentido contrario a esa diversificación. Te doy un ejemplo muy real. De no haber existido banca de desarrollo en el país, nadie hablaría hoy de la pitahaya como producto de exportación. Cero. Entonces, para poder solventar estos nuevos De nichos todos. que hay a nivel de exportación, El nuevo tiene que Ecuador haber banca de construye desarrollo. Y ojo, caminos y no que es porque llevan la al banca privada progreso. lo haga Con mal. más de 400 Porque la millones de lógica de la banca dólares privada rehabilitamos es vías, otra. puentes La y banca privada corredores te que da lo que conectan tú ya haces. cantones, mueven el Pero lo de comercio acá- y dan lo de seguridad. acá es Reactivamos un nuevo- rutas un nuevo- ferroviarias, una nueva línea de fortalecimos producción la totalmente distinta. conectividad Y con un aérea agravante. y ampliamos proyectos En de este vivienda país que que somos mejoran muy la vida de miles de Uno de los familias. problemas No que es adoptamos las discurso, reglas de son Basilea. obras, No son estoy vacilando a personas, nadie. son Basilea se escribe historias. con B El larga, trabajo continúa. Basel en alemán. El nuevo está en Suiza. Ecuador.
¿Listo para disfrutar tus vacaciones en tu gran destino? En Hoteles Oro Verde te esperamos con la mejor gastronomía, hospitalidad y estadías inigualables desde $70 más impuestos. Visítenos en Guayaquil, San Borondón, Machala, Cuenca, Loja, Latacunga, Manta y ahora también en nuestro nuevo Hotel Oro Verde Porto Viejo. Reserva hoy llamando al 1-800-676-837 y vive la experiencia de tu gran destino. Hoteles Oro Verde, tu gran destino. Fin de espacio ¿Va a poder publicitario. alguien desarrollar algo si le piden Hola, soy 140% César Flores Cordero A Loyola, ver, de la la mañana en banca te lo RTP, pedía la de y quiero Salvador, desearles te lo pedí una muy también. feliz Navidad. Pero en este ¿a qué tiempo voy? Digamos que auspicioso, una gran empresa intentemos cacautera una vez que más tiene tierra renovar al mundo y con nuestra decide- alegría. Feliz y, Navidad digamos que con arriesgar RTP en este tipo de productos 96.5. orgánicos. Buena compañía. ¿Ok? Entonces, la misma tierra que tiene la puede poner en garantía Ahora para volvemos con crecer más esos nuevos de nichos, Hablando ¿no? Fuerte. Entonces, digamos Hablando que Fuerte. Ahí con aplica también la Rodolfo banca de Vaquerizo. desarrollo. No solo es para el otro. Oye, ¿tú crees que la banca de desarrollo debería tener las mismas reglas de Basilea que la banca privada No, que se dedica a otra cosa? no, Estamos al definitivamente aire no. en la radio nuevamente. le Definitivamente preguntaba no. Por el tema de la banca de desarrollo. La Pitahaya es el ejemplo más claro. ¿Cómo se desarrolló? La banca de desarrollo. Correcto. La estatal, pues, ¿no? Sí. Porque banca de desarrollo privado no hay. No, la CFN. La CFN fue uno de los puntales en el Pero tema de eso la es pitahaya. el Estado. De acuerdo, sí. Ahí está. Ahora, lo que tú mencionabas, Rodolfo, sobre el que no tiene garantía, también hay la CFN, de hecho todavía lo hace, ¿sí? Tiene un fondo de garantías. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Conecta con bancos. Durante buen tiempo fue solo el Pacífico, pero ya hay otros bancos que se han sumado en este Ese proyecto. que como es banco, es una institución de derecho privado, pero como el Estado es el accionista, tiene pues jurisdicción coactiva. Es lo que Eso, tú eso no puede ser. Pues. Pero bueno, está bien. Entonces, en este fondo, digamos que Banca de garantía, títulos. lo que hace es, si digamos que el banco XY, que tiene convenio con la CFN para hacer uso de esta fondo de garantías, aprueba un crédito, ¿sí? Dependiendo de cómo sea la condición entre las partes, puede llegar a tener cero garantía porque la CFN lo asume. ¿Ok? Entonces, eso de ahí te ayuda de alguna forma a que las pymes crezcan. Claro. ¿Ok? No es tanto desarrollo de nuevos nichos, pero sí es crecimiento de pymes a que puedan crecer en su tamaño hacia Y adelante. además el ¿no? crecimiento del empleo porque Correcto. las pymes generan empleo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí va para mí el tema. Hay que diversificar, pero también hay que crear bases serias en cómo podemos hacer que más personas apunten a esos nuevos espacios, ¿sí? Sin esperar que venga algún golpe de suerte, ¿no? Mi querido Juan Carlos, te hemos robado más tiempo. No, para mí es un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias por haber venido. Y Un abrazo. Feliz ya Navidad nos y feliz cumple- año. También, ¿no? De una Merry vez. Christmas and Happy New Year. También. From Connecticut. No, usted no estuvo siempre en Connecticut, ¿o sí? Solo estuve 2 años. ¿Y en dónde el resto? Providence, Rhode Island. Rhode Island. Bueno, Cerca. same. Lo que sabemos viene después. Muchas Gustazo. gracias. Y nosotros, a ver, Gerhard. Aquí nadie habla alemán por si acaso, pero yo he descubierto que Gerardo en alemán es Gerhard. Y entonces así lo pronuncio para que la gente se impresione. Gutural. Y, claro, y crean que puta, este desgraciado. No. El hombre de la música. Humberto Eco, en su libro El péndulo de Foucault, fue clarísimo. Dijo que en sus tiempos, cuando alguien sabía alemán, ya no hacía nada más que... no trabajaba en nada, no hacía nada más, solamente se dedicaba a hablar alemán. Esto era en Milano, 2 intelectuales. Espectacular. Bien, Gerhard, tenga usted la... Vea. José esa Antonio maravilla. Cast gana cómodamente las elecciones Mire. para presidente en Chile. También vira a la derecha al país. Mire usted. Ni que hubiéramos estado Pero cinco Ecuador, sentados. yo lo que tengo entendido es que el señor Daniel Noboa no se considera un hombre de derecha. No, claro, él es más, comunista. él en su No, página así, web, bueno, pero es dice que yo, socialdemócrata. perdónenme, pero ahí yo veo Ecuador con la derecha y este señor, nuestro presidente, no representa a la derecha. Pero Él es que representa sí, por un default centro representa izquierda. a la derecha, porque en el Ecuador el rojo sería el correísmo. No, porque ese es el problema, que cuando es de preferencia, muchas personas deciden cuándo llamarse de derecha y deciden cuándo van a ser de izquierda. Y creo que ese es el problema más grande que hay en la política ecuatoriana, que para mí las próximas elecciones se las va a ganar cuando un presidente tenga su ideología clara y no decida cuándo ser de izquierda y cuándo ser de derecha. Lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile y lo que está pasando en toda Latinoamérica. Que tú no puedes ser blando o ser tibio en ideologías cuando te conviene. Y nosotros tenemos un presidente que es
tirado a la izquierda, no es derechista. Novoa tirado a la izquierda. Sí. Él mismo lo dice en su página web. Oiga, lo que él diga va a ver, pues. Ah. Por Dios. Pues. Entonces ahí no creemos. Entonces la ideología que alguien se identifica. Es que las pruebas son. No, a ver. Usted. Él da bonos, usted que como toma, los de la izquierda. usted que Le toma como encanta dar prueba, bonos. ¿Usted qué toma como prueba? ¿Lo que uno dice o lo que uno hace? Él da bonos como un izquierdista. Sí, pero los bonos los inventó Drácula. No y importa, de ahí pero se él lo quedaron. sigue dando. Y él lo sigue dando. Porque en un Por país cada que tiene el elección, problema económico de Ecuador, usted no puede quitarle el bono a la gente que literalmente vive del bono. Por supuesto. Porque hay Conveniente subsidios cada vez y que bonos hay- que son... y conveniente que no cada solo vez que los hay dan- Oiga, elecciones. perdóneme, ¿de qué con esa lógica Trump es de izquierda? Porque Trump subsidia a la agricultura y a los lo ganaderos tuvo que americanos. hacer por una mala decisión que No, él mismo no, tomó. El gobierno americano los ha subsidiado siempre. Sí, pero desde la Guerra Mundial. él lo tuvo que hacer por los aranceles que él mismo puso, Bueno. que no le funcionaron y por eso Póngame tuvo... el mapa de nuevo, el mapa de la que- discordia. Exacto. El mapa de la discordia. Pero A ver, Ecuador no es de a ver, derecha. Chuzo. Oiga, usted sale a decir eso en la calle y... Vea, alguien primero que admira a Lula, usted no puede, por favor. usted no puede comparar el nivel de cultura política de Uruguay, Argentina, Chile... Hasta Perú relativamente, sí, porque y bien dicho, y en relativamente hasta Perú con Ecuador, porque está comparando no peras con manzanas, sino que está comparando la M con la mostaza. Ya. Pero yo Aquí creo que ya es le muy vienen y le dicen, qué barbaridad, qué comentario, un horror. A ver. bueno, qué porque- pena que esa persona No, vaya a la está página bien. web del presidente y que vea Pero las ideologías. De nuevo. Oiga, pero si un distinguido dirigente del Partido Social Cristiano dijo que el Partido Social Cristiano no es Partido Socialdemócrata. No, Y pero- Camilo Ponce, Sixto Durán Vallejo y León Febres Cordero casi salen de la tumba y lo ahogan en el río Guayas. Pero yo por eso digo, ahí no es solo desde este No, gobierno, siempre no. en los gobiernos ecuatorianos, bueno, a Es que diferencia es de mala- Correa, que en perdón, realidad sí es se mala identificaba como palabra, es que es fácil identificarse con la izquierda o el centro izquierda. Me voy a ir, permítame irme más allá en el argumento. No me quites el mapa, hermano. Que eso ya, a ver. ¿Qué ha dicho la prensa con el triunfo de Cast? Que es un hombre de derecha, que él dice. ultraderecha, dice. La Prensa le dice de aquí, ultraderecha, correcto. De aquí, porque no la internacional. También. ¿En serio? Sí, el ultraderechista en España también. A ver, ponen España. el ultraderechista Cast gana la presidencia de Chile, pero no ponen que la afiliada al Partido Comunista de Chile, la señora Jara, desde los, no sé si es 14 o 16 años, pierde las elecciones por paliza. A ver, ¿qué pasa? Que hay un, no el candidato Johannes Kaiser, sino Axel Kaiser, que es un estudioso y que tiene unos muy buenos libros. Hay el último que ha sacado, que voy a tratar de conseguirlo como sea, que se llama El Nazi Comunismo. Y con un montón de citas, porque es impresionante. Yo vi un programa de 1 hora que lo entrevistan en este momento. La cantidad de citas que pone prueba que al final de cuentas, tanto el nazismo como el fascismo resultaron ser más socialistas que el comunismo. Y pone un montón de citas y de pruebas. Y perdón. Ahí está. Mussolini- Nuestro objetivo como movimiento de centro izquierda son desde la página oficial de Acción Democrática Nacional. Entonces, le digo a nuestros oyentes, por favor, si quieren comentar, vayan y lean la página del gobierno, Pero es que, a ver, donde ellos mismos se identifican como movimiento de centro izquierda. Pero no de izquierda. Centro izquierda, ahí A está, ver, pero es izquierdista, izquierdista. Centro izquierda. Pero no es derecha, como dice A ver, la perdón, imagen. Entonces la centro izquierda, el Partido Social, el Partido Socialista de la República Federal Alemana, para usted era un partido de izquierda. No, pero no podemos nosotros decir en una imagen que nosotros tenemos un partido de derecha cuando el mismo partido de ADN Esa se imagen- identifica como centro Esa imagen izquierda. no la hemos sacado nosotros, Pero la ha digo- puesto algún medio internacional. Bueno, como medio internacional, nuestro gobierno, ellos mismos se identifican como centro A izquierda, ver, no como derecha. Déjeme ver si la trato de... Es el último argumento que doy. A ver, cuando se enfrentaron en las elecciones... Una cosa que yo le reconozco a la señora Jara, ¿no? Bueno, también Eso sí, lo perdió con hablamos. más de 10 puntos, pero no le echó la culpa a la tinta. ¿Y qué dijo? Que para Que ya llamó al presidente Cast. para Es respetar más, la después lo fue a- democracia hay que saber perder y también. dijo, la democracia ha hablado y ha hablado fuerte. En Sí. una tunda electoral que le pegaron. Y de ahí la señora Jara dijo que ella estaba dispuesta a apoyar
al gobierno de Kast en todo aquello que sea bueno para Chile. Bueno, pero a ver. Cuando se enfrentaron tanto la primera vez como la segunda vez, el presidente Noboa, que ganó las dos veces. La segunda vez parece por bastante margen. Pero parece que con la ayuda de una tinta voladora o de un papel que rechazaba el un lado eso y absorbía dice el gente otro. que no sabe por perder. eso. Ya, yo le hago una pregunta. ¿Quién era el candidato de la izquierda y centro izquierda y quién era el candidato de la derecha y el centro derecha? ¿Él o ella? Los dos eran izquierdistas, en mi opinión. En mi opinión, en el Ecuador no hay una verdadera derecha. O sea, eso es lo que, a ver, si tú como ideología... Qué suerte que aquí no hay una espada, porque si no tengo que cometer seppuku. Pero como ideología, si Pero tú... toda la derecha y el centro derecha votaron por él, Sí, pues por Dios. porque la otra candidata en realidad no... Yo creo que ya no le daban la materia gris, no hablábamos de ideologías. Yo creo que se eligió, bueno, en mi opinión, para muchos el menos peor. A ver, en mi ¿usted opinión. cree que se eligió entre dos socialistas de izquierda, el menos socialista de izquierda? Sí. Para ponerlo así. ¿Sí? ¿Sabe que si Daniel Noboa es socialdemócrata, yo soy el profeta Mohammed? Bueno, él mismo se identifica su Bueno, yo movimiento al como señor centro-izquierda. presidente lo conozco de que estaba en la barriga de la mamá. Pues. Bueno, pero Entonces, algo entonces debe saber, pues, ¿no? tuviera que cambiar por lo menos Además, yo le hago la... una pregunta. ¿Es esa política de cero, bueno, no llegamos al extremo de Bukele, pero que ningún otro gobierno en los últimos tiempos lo ha tenido con el ministro Reinberg, que es un ministro del presidente Noboa, contra la delincuencia? ¿Es una característica de la centroizquierda o de la izquierda? No, es una característica de la derecha y la centroderecha. ¿Qué propone el señor Kast? Que él es de derecha y no dice que no. Sí, él sí dice que es de derecha. No, además dice que es católico, apostólico, romano, que tiene 9 hijos y que, pobre mujer, y que va a misa todos los domingos, que eso no es negociable, ¿ya? Entonces pregunto yo, ¿la política de Noboa contra la migración es de derecha o de centroizquierda? De derecha, la misma que está proponiendo el señor Kast. Yo creo que es una ideología que cuando le funciona deciden qué ser, pero a diferencia de otros países como ha pasado en Argentina con Milei y ahorita está pasando con Chile, que son representantes que tienen muy clara su ideología y no tienen miedo de decir yo soy de derecha. No, que va lo cual antes... No, Milei no es de derecha, Milei es independiente. Es un anarco liberal, sí, claro, un libertario anarquista. Es un libertario. Ya. A ver, pero usted me dijo que Perú también, ¿no? Bueno, Perú, lo que hay que admirar de Perú es que siempre, La a diferencia, institucionalidad. exacto, de que Pero puede le voy a haber poner un diferentes... ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que no es que no... a ver, tanto Ollanta Humala como el otro, ya me voy a acordar, ganaron las elecciones al fujimorismo, representado por Keiko Fujimori, con un programa pero de izquierda total. Al día siguiente de tener la banda rojiblanca, que es la banda presidencial en el Perú, porque la bandera del Perú es rojo con blanco, derecha total. Todos. El único presidente de izquierda que ha tenido el Perú duró días, Castillo, que se volvió loco, aunque, perdón, su abogado dijo que le habían dado un té con una droga cuando se proclamó dictador. De ahí la señora Bularte, que era hasta vicepresidenta de él, se fue a la derecha. El señor Ejerí, no me extraña que sea de derecha porque el Parlamento era básicamente, mayoritariamente de derecha. Por eso que Castillo no es que se tomó ningún té. Se dio cuenta que en el Perú hay una barbaridad constitucional, que usted lo puede destituir de la presidencia o de la vicepresidencia de la República, si a juicio del Congreso usted está moralmente incapacitado. Es una barbaridad, pues, ¿no? Porque es una cosa hipersubjetiva. Claro. Bueno, pero está en la Constitución peruana. Entonces, yo a lo que voy es que para la percepción que tienen los analistas internacionales, al haber derrotado Noboa al correísmo, su padre es el único que le ganó a Correa, por si acaso, una elección. La primera vuelta del 2006. Por 4 puntos de diferencia. Ya. Yo estuve allí, chica. Ya. A ver, entonces para todo el resto del mundo, exceptuando a Madame Sophie, el hecho de haber derrotado al correísmo y de ser anticorreísta lo convierte automáticamente, aunque él diga, puede mañana cambiar eso y decir que el ADN es marxista, leninista, guevarista, partidario, todo puede decir, pero las obras, hermano, lo que haces es lo que te define, no lo que dices. Ahora, él puede entender, como un hombre que ha estudiado tanto en Estados Unidos también, 2 carreras, la carrera y la maestría, él puede entender la socialdemocracia, no en el sentido de ser un
progre liberal norteamericano, sino la socialdemocracia inteligente de Europa, pues, ¿no? Pero su política es de derecha. Entonces, ¿qué es? De derecha. O sea, si yo digo que soy zurdo, que uso la mano izquierda, normalmente la gente usa la mano derecha, ¿no es cierto? Y tiene, ya. Pero yo digo que yo soy zurdo. Entonces yo debería escribir con la izquierda, ¿no es cierto? Y comer con la izquierda. No, yo digo que soy zurdo, pero me ven escribir y dicen, este desgraciado está escribiendo con la derecha. Y el otro día lo vi comiendo en un lugar y estaba comiendo con la derecha. Parece usando la mano eso. derecha. Parece No, incoherencia entre lo que actúa y lo que dice. Es que... Lo cual yo creo que en este momento en Latinoamérica se está moviendo, se está promoviendo presidentes con ideologías claras. Le hago y una no, pregunta. Trump tiene una ideología clara, ¿es de derecha o de izquierda? Bueno, era demócrata hasta que no le pararon bola y después se fue con los pero republicanos. ¿y ahora qué es? Ahora es republicano. Ya, pero no, ¿de derecha o de izquierda? Republicano. Voy a morir. No sea viva, pues tú parece, es que fue paralegal, pues ya me acabo de acordar. Uy, agarrarle, esto es peor que agarrar una anguila enjabonada. Ya, o sea, a ver, Trump lo consideran la ultraderecha del mundo. Sí, en Ya. Estados Unidos lo consideran extrema ¿Milei derecha. qué es? Según él, En Argentina, ¿qué lo consideran? La ultraderecha. Cast, ultraderecha. él mismo se considera Bolivia, derecha. Gerí, de derecha, no digo que sea ultra. Perdón, Perú. Bolivia ganó el menos de derecha, Ujú. digamos la centro derecha. El uribismo, ¿qué es en Colombia? ¿Derecha o izquierda? Derecha, ¿no es cierto? Va a ser el candidato que lo va a enfrentar a Petro. Entonces, a Noboa, ¿con quién se reúne? ¿Con Trump? ¿Con Milei? Y usted me va a decir que es de centro izquierda, no me vacile. Entonces tuvieran que hacer El problema es con personas que han sido paralegales, que estudiaron en la costa, en el Northeast. incoherencia en lo que dicen. Tuvieran que cambiar su página web, por lo menos. Está bien, ¿sabe qué? Está bien. Nos vamos, pero no te olvides que si para esta fiesta vas a Puerto Viejo, tienes que descubrir el hotel número 10 del Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y no te olvides de ir al restaurante Monté, está abierto desde julio, estamos diciembre, donde vas a disfrutar de la haute cuisine, la alta cocina, pero basada en las raíces manavitas, la cocina manavita pues totalmente famosa, ¿ya? Y luego te vas al Solera Rooftop, un piqueíto, un traguito, y hay una vista panorámica que te va a enamorar al atardecer. Eso sí, escoge con quién vas, ¿no? Cuidado, te sale el tiro por la culata. A ver, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Conoce más en oroverdepuertoviejo.com. Muchas gracias. Dankeschön, vielen Dank. No crean, yo no sé esos idiomas malditos, son unas palabritas nomás para pantallar. Nos vemos mañana. Chao. Me anotó para la gabardina. Gracias. Gerhard, prusiano, es de confianza, él no falla, siempre anota. Yo me puedo olvidar, pero él me pasa el papelito. ¿Y eso qué? Está al lado de una caja de bombas de azufre y no sé cómo no se ha muerto todavía. Nos vemos mañana, chao. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico.